Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Entonces hoy vamos a hacer una pequeña batalla, ¿vale? Pero en el buen sentido de la palabra, una pequeña batalla entre estos dos drones, pero solo de la imagen, ¿vale? Hoy solo nos vamos a ocupar de si este gimbal barato, low cost, con un gimbal de 3 ejes, pues nos ofrece una mejor imagen, tiene mejor cámara, y este otro que tendría el gimbal de 2 ejes y la tecnología EIS, es decir, Electronic Image Stabilization. Realmente, ¿cuál de ellos nos va a ofrecer una mejor calidad de imagen, ¿vale? En este caso es a vosotros de juzgar. Yo creo que, bueno, se va a notar, me imagino. Y bueno, realmente mucha gente duda en si comprar uno, si comprar el otro. Obviamente, si lo queréis para filmar, en este vídeo vais a encontrar la respuesta. Entonces nada, vamos directamente a los vuelos y bueno, espero que este vídeo os sea grato y os sirva para tomar una elección adecuada a vuestras necesidades. Ya os digo, solo va de vídeo, no vamos a mirar ninguna otra función, solo el vídeo, ya que bueno, cada uno tiene funciones diferentes, unas irán mejor, otras peor, pero ya os digo, hoy simplemente nos vamos a centrar en la imagen de los dos drones. Entonces vamos allá y nos vemos ahora.
Os deseo unos felices vuelos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.